Hay un versículo en la Biblia que pocos se atreven a tocar. No porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de aceptar. No se escucha en sermones populares. Rara vez aparece en devocionales. Y cuando lo hace, suele ser suavizado o pasado por alto. Pero, ¿y si ese versículo guarda la verdad que muchos hemos estado evitando? ¿Y si no vino para condenarnos, sino para despertarnos? Imagina el silencio de un templo. Las luces tenues. Un hombre detrás del púlpito. Su voz tiembla, no por miedo al público, sino porque dentro de él hay una tormenta. Durante años ha predicado con pasión, pero esa noche, algo cambió. Mientras preparaba su mensaje, se topó con un versículo que lo quebró por dentro. No lo confundió, lo confrontó. Por primera vez, sintió que no era él quien hablaba de Dios, sino Dios hablándole a él. Y en medio del silencio, su corazón murmuró una pregunta que también nos persigue a muchos. ¿He estado evitando la verdad que fui llamado a proclamar? Muchos vivimos nuestra fe en piloto automático. Oramos cuando podemos. Leemos la Biblia cuando hay tiempo. Repetimos frases de fe, pero evitamos las partes que incomodan. Y, sin darnos cuenta, nos volvemos selectivos con la palabra. Queremos las promesas, pero no las correcciones. Queremos la bendición, pero no el cambio. Y sin embargo, la palabra fue escrita no solo para consolarnos, sino también para confrontarnos. Porque el amor verdadero no solo acaricia, también sacude. Hay una voz que no queremos escuchar. No porque esté equivocada, sino porque tiene razón. Esa voz viene del Espíritu. Y no halaga, no entretiene, no adorna. Esa voz corta. Esa voz despierta. Esa voz llama por nombre las cosas que hemos estado justificando. Vivimos en una era donde el Evangelio se ha vuelto cómodo. Un Evangelio que promete éxito, bienestar y facilidad, pero rara vez habla de renuncia, obediencia o disciplina. Y esa es la razón por la que este versículo sigue ahí, mirándonos como un espejo. Porque Dios no cambió su mensaje para adaptarlo a nuestra cultura. Somos nosotros quienes intentamos adaptar la verdad a nuestras excusas. Y esa verdad, aunque incomode, sigue siendo amor. Un amor que no busca aprobación, sino transformación. Un amor que no se mide por likes, sino por obediencia. Un amor que no se conforma con vernos bien, sino que quiere vernos libres. Detente un momento. Haz silencio dentro de ti. ¿Hace cuánto no dejas que la palabra te confronte? No te consuele, no te motive, sino que te confronte. Cuando eso sucede, algo muere. El orgullo. El ego. La máscara del todo está bien. Pero también algo nace. Una nueva conciencia, una nueva hambre, una nueva rendición. Cuando pases por las aguas, no estarás sola, Él estará contigo. Esa promesa no brilla en los tiempos cómodos. Resplandece cuando las aguas suben y el alma tiembla. Tal vez por eso este versículo es tan temido. Porque nos recuerda que la fe real no busca comodidad, sino transformación. Y la transformación no ocurre en la superficie. Ocurre cuando la luz de Dios penetra lo que aún mantenemos oculto. Así que, ¿qué parte de la palabra has estado evitando? ¿Qué verdad sigues posponiendo porque sabes que te pedirá un cambio? Tal vez no sea falta de fe lo que te detiene. Tal vez sea miedo a morir a lo viejo, a lo conocido, a lo fácil. Pero déjame decirte algo. Ese miedo es la antesala de un renacimiento. Y cuando finalmente te atreves a mirar el versículo que evitabas, descubres que no era una amenaza. Era una invitación. El Espíritu susurra. Deja de huir. Vuelve. Todavía hay tiempo. Y con esas palabras, comienza el viaje. El viaje hacia la verdad que libera, aunque primero duela. A veces no evitamos la palabra porque no la entendamos, sino porque sabemos exactamente lo que dirá. Y en el fondo, tememos que tenga razón. Hay versículos que no solo se leen, se sienten.
como un filo invisible que toca el alma y corta justo donde más duele. No para destruir, sino para sanar. Pero sanar duele. Y por eso huimos. Decimos que estamos ocupados. Que no es el momento. Que Dios entiende. Y claro que entiende. Pero también espera. Porque el amor de Dios no es pasivo. Él no se cansa de llamarnos, aunque nosotros nos cansemos de escuchar. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Qué sencillo suena. Y qué difícil es vivirlo cuando esa voz no te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas cambiar. Esa voz no grita. Susurra. A veces en medio de la madrugada, cuando la casa duerme y tu mente no. Cuando el cansancio es físico, pero la inquietud es espiritual. Allí, entre pensamientos y recuerdos, esa voz vuelve a hablar. No para castigarte, sino para recordarte que fuiste llamado a más. Hay verdades que incomodan porque tocan el orgullo. Otras, porque amenazan nuestra zona de confort. Y otras, porque nos piden soltar lo que creemos controlar. Y sin embargo, cuando esa voz nos confronta, también nos invita a la libertad. Porque lo que se expone, se puede sanar. Y lo que se calla, se convierte en cadena. Muchos hoy caminan con Biblias abiertas, pero corazones cerrados. Leen promesas, pero ignoran instrucciones. Hablan de fe, pero viven en miedo. Y ese desajuste, cansa. Cansa el alma vivir dividida entre la apariencia y la verdad. Tal vez no has dejado de creer en Dios. Solo has dejado de permitir que su palabra te corrija. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia todo. Porque cuando ya no dejamos que Él nos moldee, terminamos moldeando a Dios a nuestra imagen. Un Dios cómodo. Silencioso. Predecible. Uno que aprueba lo que hacemos, incluso cuando no lo ha pedido. Y poco a poco, sin darnos cuenta, el fuego del Espíritu se vuelve tibio. Las oraciones se vuelven monótonas. La fe, una costumbre. El propósito, un recuerdo. Pero hay un momento en que el alma no puede seguir fingiendo. Un momento en que la rutina no basta, y la voz interior clama. ¿Dónde está el fuego que antes tenía? Y es ahí, justo en ese vacío, donde el Espíritu Santo vuelve a encender su llamado. No para avergonzarte, sino para despertarte. Porque no hay distancia que apague la voz de quien te creó. Escúchame bien. No hay pecado demasiado oscuro. Ni error demasiado grande. Ni pasado demasiado roto. Como para que su gracia no te alcance. Pero sí hay algo que puede alejarte. La indiferencia. Esa tibieza que no duele ni arde. Esa calma engañosa que te hace pensar que estás bien, mientras el corazón se enfría. Y esa es la verdad que este versículo expone. No la culpa del que cayó, sino el peligro del que se acostumbra. Porque el alma que deja de luchar por la verdad, empieza a morir lentamente en la comodidad. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Este es el llamado. No un grito de condena, sino una súplica de amor. Dios no quiere asustarte, quiere alinearte. Quiere que recuerdes quién eres. Y sobre todo, quién es Él. La pregunta no es si Dios sigue hablando. La pregunta es si todavía estás dispuesto a escuchar. Y si estás aquí, escuchando estas palabras. No es casualidad. Es porque su voz aún te busca. Y cuando Dios te busca, no es para reprocharte. Es para rescatarte. Así que quédate. Porque lo que viene a continuación no será fácil de oír. Pero puede cambiarlo todo. Hay algo en nosotros que tiembla cuando la verdad se acerca demasiado. Porque sabemos que no solo ilumina lo hermoso, también revela lo oculto. Y cuando la luz entra, el alma no puede seguir disimulando. Por eso evitamos ciertos pasajes. Por eso cambiamos de tema cuando sentimos el toque de su voz. Porque la verdad no solo habla, desmantela.
Desnuda las motivaciones que escondemos incluso detrás de buenas obras. A veces no pecamos por ignorancia, sino por costumbre. Sabemos lo que Dios pide, pero posponemos el obedecerlo. Le decimos mañana, como si el mañana estuviera garantizado. Y sin darnos cuenta, vamos construyendo un muro invisible entre su presencia y nuestro corazón. El Espíritu Santo no se apaga de un día para otro. Se apaga lentamente, con cada luego oro. Con cada no es tan grave. Con cada Dios entiende. Y sí, Dios entiende. Pero no negocia su santidad. Porque la gracia no fue dada para excusar la desobediencia, sino para capacitarte a vencerla. Ahí está el engaño de muchos corazones. Confundir la paciencia de Dios con aprobación. Creer que porque no ha habido consecuencia inmediata, entonces todo está bien. Pero el silencio de Dios no siempre es paz. A veces es advertencia. Recuerda a Saúl. Ungido. Elegido. Lleno del Espíritu. Pero en su desobediencia repetida, perdió el sonido de la voz divina. Y cuando quiso escuchar, el cielo guardó silencio. No porque Dios dejara de hablar, sino porque Saúl dejó de obedecer. Ese es el temor santo que este versículo despierta. No miedo a castigo, sino miedo a vivir desconectado. A vivir sin dirección. A caminar en tinieblas creyendo que hay luz. Hay un punto en el que el alma se acostumbra a lo que antes le dolía. Cuando ya no lloras por lo que antes te quebraba. Cuando justificas lo que antes confesabas. Y ahí es donde el Espíritu te susurra. Regresa antes de que el silencio se vuelva normal. Porque hay un tipo de pecado más peligroso que el que se comete en debilidad. Es el que se comete deliberadamente. El que sabe lo que está mal, y aún así lo elige. El que apaga la voz de la conciencia para seguir en lo cómodo. Ese es el pecado que este versículo señala como una herida abierta en la fe. El que no nace de ignorancia, sino de indiferencia. El que no pide perdón porque ya no siente culpa. Y allí, en esa línea invisible entre sé que está mal y ya no me importa, la gracia deja de ser refugio y se convierte en advertencia. No porque Dios cambie, sino porque el corazón se endurece. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esa es la súplica. Porque cuando endureces el corazón, ya no eres tú quien cierra el cielo. Es el cielo quien respeta tu decisión. Pero escucha esto. No es demasiado tarde. El simple hecho de sentir incomodidad, de sentir ese nudo en el pecho ahora mismo, es prueba de que el Espíritu aún se mueve en ti. La convicción no es condena. Es esperanza. Es la forma en que Dios te dice: no he terminado contigo. Así que si estás sintiendo esa inquietud, no la apagues. Es el inicio del regreso. Porque lo que está por revelarse no es un mensaje de miedo, sino una advertencia de amor. Y sí, hay un versículo que divide a los cómodos de los rendidos. Un versículo que el alma reconoce antes de escucharlo. Ese que confronta al creyente tibio. Al que ama a Dios, pero no su corrección. Y pronto, lo leerás con otros ojos. No como una amenaza, sino como un llamado. Porque lo que se aproxima no es juicio. Es redención. Y entonces, llegamos al versículo. Ese que ha hecho temblar a más de un corazón sincero. Ese que muchos prefieren pasar por alto. Porque no se acomoda a los sermones agradables ni a los mensajes que entretienen. Pero está ahí. Clavado como una verdad que no se puede negociar. Una línea escrita no para asustar, sino para despertar. Porque si seguimos pecando deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. No hay metáfora aquí. No hay ambigüedad. Solo una realidad cruda. No se puede jugar con lo que fue comprado con sangre. Este versículo no habla del que cae y se levanta llorando. Habla del que cae y decide quedarse.
del que sabe, entiende, y aún así se acomoda en la desobediencia. Del que ha probado la presencia de Dios, pero prefiere seguir viviendo en el autoengaño de su propio control. Y ese deliberadamente es la palabra que corta, porque destruye todas las excusas. Él no sabía. El soy humano. El todos lo hacen. Ese deliberadamente no deja margen de negociación. Te enfrenta con la realidad más pura. ¿A quién estás obedeciendo realmente? Esto no es un mensaje de condena. Es una advertencia de amor. Una invitación a no conformarse con una fe superficial. Con una vida espiritual a medias. Dios no busca perfectos, busca honestos. Pero la honestidad también exige valentía. La de reconocer que hay áreas donde seguimos eligiendo lo que nos destruye. Y cuando eso pasa, el alma comienza a vaciarse. Pierdes el gozo. Pierdes el fuego. Y lo peor, dejas de escuchar su voz. No porque Dios se aleje, sino porque ya no estás en la frecuencia del espíritu. Es como querer oír un susurro en medio del ruido. Él sigue hablando. Pero tus prioridades subieron el volumen. ¿Por qué me llamas, Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Esa pregunta no la lanza un juez enojado. La hace un padre dolido. Un padre que mira a sus hijos buscando conexión, no perfección. Este versículo no está en la Biblia para atemorizar, sino para advertir lo que el corazón humano olvida fácilmente. Que el pecado, cuando se convierte en hábito, se disfraza de normalidad. Y cuando lo normaliza, ya no lo confiesa. Y cuando deja de confesarlo, deja de sentir necesidad de gracia. Ese es el punto donde la fe se apaga sin ruido. Donde la pasión se vuelve rutina. Donde la oración se hace obligación. Y el alma se acomoda a la tibieza. Pero incluso ahí, el amor de Dios sigue insistiendo. Aun cuando tus pasos se alejan, Él no deja de seguirte con su voz. Porque la advertencia es también un acto de misericordia. Si no te amara, no te confrontaría. Esto no se trata de temor al castigo. Se trata de temor a perder la conexión. Porque no hay dolor más grande que sentirte lejos de aquel que una vez te llenó de vida. Así que este versículo, el que muchos evitan, en realidad es una puerta. Una invitación a volver. A dejar de justificar lo que apaga tu espíritu. Y rendirte completamente a la verdad. Tal vez no lo sabías. Pero cada vez que Dios te confronta, es porque aún cree que puedes cambiar. Aún ve propósito en ti. Aún ve fuego bajo las cenizas. Y cuando lo aceptas, cuando dejas que la espada de su palabra te atraviese, no mueres, renaces. Porque esa herida no es para destruirte. Es para sanar lo que te mantenía dormido. El versículo que parecía una sentencia es, en realidad, un despertar. Un llamado del cielo que te dice: no sigas eligiendo lo que te separa de mí. El precio ya fue pagado. Solo falta que regreses. Cuando la verdad te alcanza, al principio duele. No porque sea cruel, sino porque toca lo que habías intentado esconder. Dios no expone para humillar. Expone para liberar. Y en esa exposición, aunque duela, comienza la sanidad. Hay quienes piensan que este versículo es un castigo. Pero en realidad es una alarma celestial. Una sirena de gracia antes del abismo. Un aviso que dice: no sigas dormido. No sigas justificando lo que te está robando la vida. Porque la verdad es esta. No puedes caminar hacia tu propósito con cadenas que tú mismo decides mantener. No puedes vivir en plenitud si te acomodas a lo que apaga tu espíritu. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo atrayendo con ternura. Esa es la voz detrás de toda corrección. Una voz que no te acusa, te llama. Una voz que no señala con rabia, sino con lágrimas. Una voz que no busca perfección, sino entrega.
Dios sabe cuánto te ha costado llegar hasta aquí. Sabe los días en que seguiste orando aún sin sentir nada. Sabe cuántas veces dijiste estoy bien mientras tu alma gritaba en silencio. Y aún así, aquí estás. Escuchando, sintiendo, respondiendo. Eso no es casualidad. Eso es gracia en acción. Porque hay un momento en la vida espiritual en que el Espíritu Santo deja de susurrar suavemente y empieza a hablar con urgencia. No porque haya perdido la paciencia, sino porque sabe que está cerca de un punto sin retorno. Cuando sigues pecando deliberadamente, no es Dios quien se aleja. Eres tú quien se va desconectando, poco a poco. Hasta que su voz se vuelve un eco. Y vivir sin su voz es caminar con los ojos cerrados. Pero hoy, Él está hablando otra vez. Y no con enojo, sino con ternura. Te está diciendo: todavía hay camino. Todavía hay perdón. Todavía hay tiempo. El enemigo quiere hacerte creer que la confrontación es rechazo. Pero no. Cuando Dios te confronta, es porque no has soltado tu historia. Te está llamando por tu nombre. Y cuando Él pronuncia tu nombre, el pasado pierde poder. Este es el misterio de su amor. Que aun cuando elegimos mal, Él sigue eligiéndonos a nosotros. Pero su elección no es permiso para quedarte igual. Es una invitación a regresar transformado. Y regresar no significa retroceder. Significa redirigir el alma hacia lo eterno. Mira lo que sucede cuando un corazón se rinde. La culpa se convierte en clamor. El miedo en fe. El cansancio en propósito. De pronto entiendes que todo lo que Dios quitó, en realidad te estaba liberando. Porque cuando el Espíritu te confronta, no te está empujando al castigo. Te está guiando de vuelta al diseño. Piensa en esto. Si Él no te amara, no te advertiría. Si no viera en ti algo eterno, no te buscaría una y otra vez. Así que, si hoy sientes ese ardor en el pecho, esa mezcla de culpa y esperanza, no la ignores. Ese es el fuego de Dios queriendo encender lo que pensabas apagado. No importa lo lejos que hayas llegado. No importa cuánto hayas fallado. No importa si dijiste ya no puedo más. Él sigue aquí. Y su amor sigue siendo suficiente. Porque donde tú ves ruina, Dios ve reconstrucción. Donde tú ves caída, Él ve regreso. Y donde tú ves vergüenza, Él ve historia que aún puede glorificar su nombre. Así que no temas más a la verdad. Deja que te atraviese. Deja que te limpie. Deja que te rehaga desde adentro. Porque el Dios que te confronta hoy es el mismo que te abrazará mañana. El que advierte con firmeza, también restaura con ternura. Y en ese encuentro, entre el fuego y el amor, renace tu propósito, la gracia. Esa palabra que pronunciamos con facilidad, pero que pocos entienden en toda su profundidad. Porque la gracia no es una licencia para seguir igual. Es el poder de Dios para comenzar de nuevo. Durante años, muchos han malinterpretado ese regalo. La han vuelto escudo para el ego. Excusa para la tibieza. Justificación para la desobediencia. Pero la gracia no cubre lo que no quieres soltar. La gracia te da fuerza para dejarlo ir. Es un amor tan puro que no solo perdona. Transforma. Un amor que no te dice haz lo que quieras, sino yo te ayudo a vencer lo que te ata. Por eso el enemigo intenta distorsionarla. Porque sabe que si entiendes la verdadera gracia, te vuelves libre. Libre del pecado. Libre del miedo. Libre de la culpa. Libre de esa voz interior que dice, ya no hay vuelta atrás. La gracia no ignora el error. Lo mira de frente y dice, no te define. Lo limpia. Lo redime. Y lo usa como testimonio. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa no es una frase poética, es una declaración de guerra.
Una promesa de que no importa cuán lejos hayas ido, Dios puede alcanzarte incluso allí. Pero hay una verdad que debemos recuperar. La gracia también disciplina. Sí, disciplina. Porque el amor que todo lo permite no sana, destruye. El amor que corrige, en cambio, libera. Mira a Saúl, otra vez. Ungido, elegido, pero perdido en su propio orgullo. Se justificó tantas veces que ya no pudo distinguir la voz de Dios de la suya propia. Y cuando la gracia intentó detenerlo, la confundió con amenaza. Eso mismo ocurre cuando la corrección divina llega a nuestras vidas. La vemos como juicio, cuando en realidad es rescate. Y es aquí donde la gracia muestra su fuerza más hermosa. No solo te salva del pecado, te enseña a vivir por encima de él. Porque gracia no es decir, Dios me entiende. Gracia es decir, Dios me transforma. Y esa transformación no sucede en la teoría. Sucede en las decisiones diarias. En el momento en que apagas la pantalla para orar. En el instante en que eliges perdonar en vez de vengarte. En el segundo en que dices no a lo que antes controlaba tu mente. Ahí es donde la gracia se vuelve poder real. Dios no busca un pueblo que hable bonito. Busca un pueblo que viva rendido. Y la rendición no se demuestra con palabras, sino con hábitos. Por eso, cuando la Biblia dice que si seguimos pecando deliberadamente ya no hay sacrificio, no es una amenaza al creyente arrepentido. Es una advertencia al creyente indiferente. Porque la indiferencia es el mayor enemigo de la transformación. Dios no puede sanar lo que tú justificas. Pero apenas reconoces tu necesidad, su poder entra como un río. No tienes que entenderlo todo. Solo tienes que rendirte. Porque la gracia no se gana, se recibe. Y cuando la recibes, algo cambia. Tu mente se aclara. Tu cuerpo se alinea. Tu espíritu respira otra vez. Ese es el milagro silencioso que muchos no ven. La gracia que entra, limpia, reordena y renueva. Esa es la verdadera victoria, no la de quien nunca cayó, sino la de quien se levantó diferente. Dios no está esperando tu perfección. Está esperando tu honestidad. No necesita tus promesas vacías. Quiere tu sí sincero. Porque cuando dices sí de verdad, el cielo se mueve. Así que deja de esconderte. Deja de justificar. Levanta el rostro. No estás condenado. Estás siendo llamado. Y en ese llamado, la gracia deja de ser palabra y se convierte en poder. La verdadera conversión no sucede en un altar. Sucede en una agenda. En las pequeñas decisiones del día a día. Ahí es donde se demuestra quién gobierna el corazón. Porque no basta con decir Señor, te entrego mi vida. Si no estás dispuesto a entregarle también tus costumbres, tus hábitos, tus horarios, tus prioridades. La fe sin disciplina es emoción pasajera. Y Dios no busca emociones, busca transformación. Cuando el Espíritu Santo te toca, no solo cambia cómo oras. Cambia cómo vives. Te enseña a amar con intención. A trabajar con propósito. A descansar sin culpa. A cuidar tu cuerpo como templo. A manejar tus finanzas con sabiduría. A servir sin esperar aplausos. Porque seguir a Cristo no es solo creer en Él. Es permitir que su verdad reorganice tu vida. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. Esa no es una promesa de abundancia fácil. Es un principio de alineación. Significa que cuando pones a Dios en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Pero cuando lo desplazas, cuando el trabajo, el miedo o el orgullo toman el trono, el alma se desordena. Te llenas, pero no te sacias. Corres, pero no avanzas. Oras, pero no escuchas. La alineación no se logra en un día. Se construye paso a paso.
Cada elección se convierte en una semilla. Obediencia o resistencia. Luz o sombra. Vida o apariencia. Y aquí está la parte hermosa. Cuando eliges obedecer, aunque cueste, la paz vuelve. No una paz emocional, sino una paz sólida. Una paz que te acompaña mientras trabajas. Mientras lavas los platos. Mientras enfrentas lo que no entiendes. Esa paz es la señal de que el cielo se ha vuelto a abrir sobre ti. Ya no necesitas huir, ni justificarte. Porque sabes que estás caminando en dirección correcta. Seguir a Cristo es volver a lo esencial. A lo invisible que sostiene lo visible. A la oración en lugar del ruido. A la obediencia en lugar de la opinión. A la presencia antes que la productividad. Y cuando lo haces, todo cambia. Tu mirada se vuelve más clara. Tu mente más serena. Tu corazón más fuerte. Porque obedecer no te quita libertad, te la devuelve. Dejas de ser esclavo de tus emociones. De la aprobación ajena. De los resultados. Aprendes a moverte por convicción, no por impulsos. Y ahí, sin darte cuenta, comienzas a vivir el Evangelio de verdad. Ya no necesitas demostrar fe. La fe se nota en tus pasos. Cada acción cotidiana se vuelve adoración. Cada decisión sencilla se vuelve altar. Y tu vida entera se vuelve un mensaje. No necesitas predicar con palabras. Tu paz habla por ti. Tu integridad predica por ti. Tu obediencia inspira más que 1000 discursos. Porque cuando un corazón está alineado, todo lo que toca florece. Esa es la recompensa que el mundo no entiende. La tranquilidad de estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahí no hay culpa. No hay confusión. Solo dirección. Así que si estás cansado de la doble vida, del peso, de la contradicción, de sentirte bien por fuera y vacío por dentro, esta es la invitación. Vuelve a alinear tus días con el cielo. Comienza con lo pequeño. Apaga lo que enfría tu espíritu. Abre tu Biblia antes de abrir tus redes. Ora antes de decidir. Agradece antes de quejarte. El cambio no empieza en lo externo. Empieza en el silencio. Cuando decides decirle a Dios: hazme coherente. Que lo que digo con mi boca se vea en mis pasos. Porque la obediencia no es una carga. Es la llave que abre la verdadera libertad. Cuando un corazón se alinea con Dios, algo cambia en el ambiente. No hay ruido, no hay luces. Solo un silencio santo que anuncia algo nuevo. Porque donde antes había confusión, ahora hay dirección. Donde antes había ansiedad, ahora hay propósito. Y donde antes había miedo, ahora hay fuego. Ese fuego no se impone. No busca atención. Simplemente arde. Y los que te rodean lo notan, aunque no sepan explicarlo. Así es como el Espíritu Santo trabaja. Primero te confronta. Luego te limpia. Y después te enciende. Y cuando lo hace, ya no puedes vivir igual. Ya no puedes quedarte callado ante la injusticia. Ni fingir indiferencia ante el sufrimiento. Ni seguir buscando el éxito sin propósito. Porque entiendes que la verdadera prosperidad no se mide en lo que acumulas, sino en lo que compartes. No en cuánto tienes, sino en cuánto das. El fuego de Dios te vuelve consciente. Te enseña a usar tus dones con intención. A servir con gozo. A trabajar con excelencia. A soñar con fe. Y de pronto, descubres que el Evangelio no era solo una doctrina. Era una forma de vivir. Una que transforma tu manera de pensar. Tu manera de amar. Tu manera de decidir. Sean hacedores de la palabra, y no solo oidores. Porque escuchar sin actuar es como mirar el sol desde una ventana sin abrirla. Ves la luz, pero nunca sientes el calor.
Cuando la palabra se vuelve acción, todo tu entorno cambia. Tu familia nota la diferencia. Tus conversaciones tienen otra profundidad. Tus metas ya no nacen del ego, sino de la obediencia. Tu forma de manejar el dinero. Tu manera de hablar de los demás. Tu respuesta ante el dolor. Todo empieza a reflejar una sola cosa: que Dios vive en ti. Y cuando eso ocurre, la vida se vuelve predicación sin micrófono. La gente te escucha sin que hables. Tu paz se vuelve testimonio. Tu proceso se convierte en mensaje. Eso es propósito. No solo hacer cosas grandes, sino hacer cosas con sentido eterno. Por eso el Espíritu te está pidiendo hoy que dejes de postergar lo que sabes que debes hacer. Ese proyecto que Él puso en tu corazón. Esa conversación que has evitado. Esa decisión que has estado aplazando. No lo pienses más. Obedece. La obediencia es la chispa que activa los milagros. No esperes sentirte listo. Solo da el paso. Porque cuando das un paso de fe, Dios mueve montañas invisibles a tu favor. Mira alrededor. Todo lo que admiras en los hombres y mujeres de Dios nació de un sí valiente. Un sí en medio del miedo. Un sí que no entendía todo, pero confiaba en quien lo pedía. Ese sí puede cambiar tu historia también. No importa tu edad, tu pasado o tus errores. Si estás respirando, aún puedes comenzar. Y no estás comenzando desde cero. Estás comenzando desde la experiencia. Desde las ruinas que Dios ahora convertirá en cimiento. Este es el fuego del propósito. Ese momento en que entiendes que tu vida no se trata de ti, sino de lo que Dios quiere hacer a través de ti. No necesitas plataforma. No necesitas fama. Solo necesitas disposición. Porque el cielo no busca celebridades. Busca mensajeros. Y los mensajeros son aquellos que se dejaron quebrar. Para que el mensaje pudiera pasar a través de ellos. Así que deja que Él te use. Deja que tu historia hable. Deja que tu proceso inspire. Porque cuando la gracia te alcanza, no solo te restaura, te envía. Y ese envío no es hacia un escenario. Es hacia tu vida cotidiana. Ahí donde trabajas, sirves, crías, enseñas, ayudas. Ahí comienza el reino. Así es como se enciende una vida con propósito. No con gritos, sino con coherencia. No con aplausos, sino con verdad. Y ese fuego, cuando nace del cielo, no se apaga jamás. Cuando el corazón vuelve a alinearse con el cielo, empiezas a ver la vida desde otra altura. Ya no desde la ansiedad del que sigue, sino desde la certeza del Él sigue. Lo que antes te confundía, ahora te enseña. Lo que antes te dolía, ahora te moldea. Y lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Porque cuando Dios toma el control, todo lo vivido, incluso lo roto, se vuelve herramienta en sus manos. Tu historia, tus caídas, tus silencios, no fueron desperdicio. Fueron entrenamiento. Fueron la prueba que forjó tu sensibilidad para escuchar su voz. Y eso, esa capacidad de escuchar, es el mayor tesoro que puedes tener en este tiempo. Porque el mundo grita. Las redes comparan. El ruido distrae. Pero solo los que saben hacer silencio oyen la dirección del Espíritu. Y cuando la oyes, nada vuelve a ser igual. Te das cuenta de que tu vida no fue un accidente. Que fuiste diseñado con un propósito que trasciende tus metas. Que tu existencia es una pieza en el gran diseño de redención. Ya no vives para lograr. Vives para servir. Ya no te levantas solo para sobrevivir. Te levantas para manifestar el reino. Y el reino no está en lo espectacular. Está en lo invisible. En un abrazo. En una palabra de aliento. En una oración por quien ni siquiera lo pidió.
Cuando entiendes esto, todo cambia de color. Tu rutina se vuelve altar. Tu trabajo, ministerio. Tu hogar, un santuario. Y el mismo versículo que antes te aterraba, ahora se convierte en tu punto de referencia. Ya no te hiere, te guía. Te recuerda que la obediencia no es esclavitud. Es el lenguaje del amor verdadero. Porque quien ama a Dios, obedece. Y quien obedece, habita en su paz. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. No es una orden, es una promesa. Una invitación a vivir conectados. A caminar conscientes de su presencia. A no separar lo espiritual de lo cotidiano. Esa es la madurez espiritual. Cuando entiendes que Dios no solo está en el templo, sino también en el tráfico, en el escritorio, en la conversación difícil, en la decisión que te cuesta tomar. Él está ahí, guiando, puliendo, recordándote que no estás solo. Y entonces lo comprendes. Todo este tiempo, todo este proceso, toda esta confrontación, era preparación. No para castigarte, sino para enviarte. El fuego que te quebró, ahora será el fuego que encienda a otros. Y verás cómo cada parte de tu historia, que alguna vez te dio vergüenza, ahora se convierte en testimonio. Como tus errores redimidos se vuelven consuelo para otros. Como tus lágrimas se transforman en semilla de esperanza. Porque Dios no desperdicia nada. Cada caída redimida, cada silencio sostenido, cada noche de oración sin respuesta, ha estado formando un eco eterno en tu espíritu. Un eco que ahora repite. No fuiste llamado a rendirte. Fuiste llamado a reflejarme. Y en ese reflejo, descubres tu propósito. Ser un recordatorio vivo de su presencia. No con perfección, sino con verdad. No con fuerza, sino con entrega. Porque cuando una vida se rinde por completo, el cielo la usa sin límites. Y esa es la vida que Él está levantando en ti. Una vida que ya no teme a la verdad. Porque sabe que la verdad y el amor vienen del mismo Dios. Mira todo el camino que has recorrido. La confrontación, el llanto, el silencio, la entrega. Y ahora, la paz. Esa paz que no depende de circunstancias, sino de haber vuelto al centro. Porque eso hace la verdad cuando la abrazas. No te destruye, te libera. No te aplasta, te levanta. No te acusa, te redirige. Ahora lo entiendes. El versículo que antes temías no vino a cerrarte la puerta. Vino a mostrarte la salida del laberinto. No fue escrito para asustarte, sino para devolverte la conciencia. Y cuando vuelves a vivir con conciencia espiritual, todo cobra sentido. Tu tiempo, tu talento, tus recursos, tu voz. Nada sobra. Nada se desperdicia. Porque cada detalle de tu historia ahora apunta al mismo destino. Mostrar a Cristo en tu vida. Ya no necesitas probar tu fe, porque tu obediencia la demuestra. Ya no necesitas huir de la verdad, porque aprendiste que la verdad también abraza. Y ahí, justo en ese punto de rendición, el Espíritu sopla de nuevo. Un viento suave, pero lleno de poder. Un suspiro que dice: este era el propósito desde el principio. Que me encontraras no en el miedo, sino en la entrega. Ese versículo ya no te pesa. Ahora te sostiene. Porque donde antes había condena, ahora hay dirección. Donde antes había culpa, ahora hay propósito. Y donde antes había temor, ahora hay fuego. El mismo fuego que purifica, ahora ilumina tu camino. Así que no calles lo que has vivido. No entierres tu testimonio. Hay alguien allá afuera esperando la misma voz que te alcanzó a ti. Habla. Comparte.
Extiende lo que has recibido. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección. Con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz. En luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón. Estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios. A lugares donde tú quizás no puedas ir. Pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza. La historia continúa en cada corazón que se atreve a obedecer. En cada alma que decide volver a la luz. En cada vida que deja que la verdad la rehaga. Así que levántate. Respira. Camina. Ya no con miedo, sino con propósito. Porque el Dios que te confrontó con amor, ahora camina contigo. En paz, en fuego y en verdad.